Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, tengo el privilegio de compartir el mensaje de la palabra del Señor, el cual le he titulado La ascensión de Elías y la sucesión de Eliseo. Hermanos, veníamos compartiendo una pequeña secuencia acerca del profeta Elías y todo lo que el Señor había hecho a través de la vida de este hombre y cómo el pueblo de Israel había estado alejado y apartado, pero Dios utilizó el ministerio de este hombre para que la gente entendiera cuál era el Dios verdadero a quien tenían que adorar. Y lo que sí es cierto, Dios, en medio de su poder y misericordia, vemos cómo hace incluso descender fuego del cielo, y no solo eso, también permitió llover nuevamente sobre la faz de la tierra a través del clamor, de la súplica de uno de sus siervos allegados, de sus siervos que no dio su pie al resbaladero, sino que permaneció fiel en los momentos de dificultad y de angustia. Él creía 100% en el poder de Dios, no se doblegó ante otros dioses, ni tampoco ante la presión del momento. Aquí estamos hablando acerca del profeta Elías, que se encontraba allí en Israel. Estamos viendo un escenario tremendo donde Jezabel junto con el rey Acab permiten una tremenda idolatría y hace que el pueblo desfallezca en muchas, digámoslo así, en muchas áreas de su vida, no solamente en lo secular, sino en lo espiritual, fomentando la idolatría a tal punto en el que Dios se había incomodado y permitió incluso de que no lloviera sobre muchos días. De ahí podemos ver la gloria de Dios cuando hace descender fuego del cielo y también llover. Pero aparte de esto, vemos a un profeta totalmente usado por Dios, como entra en una depresión, entra en una aflicción por sentirse solo, llega al desierto donde antes de caminar casi durante 40 días, vemos como el Señor se manifiesta a él a través de un ángel y le da alimento y también agua y lo fortalece poderosamente. Vemos el cuidado de Dios hacia este profeta cuando estaba en el desierto, el cual camina 40 días, lo que tipifica el caminar en la tierra o caminar por procesos difíciles. Este profeta se dirige a la montaña más sagrada para los israelitas, llamado el monte Oreb, que es el monte Sinaí o la montaña de Dios, el monte de Dios, que también le titulan de esta manera. Allí Dios se le manifiesta poderosamente. Ese lugar es el mismo lugar donde el profeta Moisés recibe los 10 mandamientos, las direcciones específicas donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Es una montaña muy sagrada y muy simbólica para el pueblo de Israel, y allí mismo estaba Elías, estaba buscando una palabra, buscando una salida, y Dios se le presenta como un silbo apacible, el cual lo llena de fuerza, de aliento nuevamente, y permite de que se levante allí, de que vuelve y tome fuerzas, porque le dice que hay un camino que todavía falta y le muestra que tenía que ungir a algunos reyes, y dentro de esos también le fortalece anímicamente, porque le dice de que unja a un profeta o unja a un joven de la casa de un hombre que no dobló sus rodillas ante los Baales, de una de las casas que permanecieron fieles. Y le dice: ve y unge al hijo de este hombre, el cual se llama Eliseo. Y allí vemos cómo Elías desciende de aquella montaña después de recibir dirección de Dios, totalmente fortalecido, y inmediatamente se encuentra allí con este profeta en el camino. Digámoslo, no era profeta aún, se encuentra con Eliseo, y Eliseo inmediatamente le arroja su manto en señal de que le siga, y Eliseo pues acude a este llamado pidiéndole que le permita volver donde sus padres para despedirse y besarles y agradecerles. Y asimismo el profeta permite que esto pase, y Eliseo va donde sus padres, se despide de ellos. Las yuntas de bueyes que tenía Eliseo pues sacrifica algunas para dárselas al pueblo. Inmediatamente, una vez tiene todo preparado, empieza a seguir al profeta Elías como su mayor fuente de inspiración, como
como un nuevo padre, digámoslo así, porque es un llamado que es profético, es un llamado que no es tan fácil de asimilar, que cualquier persona de Israel que recibe un llamado de estos, pues acudiría a este tipo de llamados. Y aquí vemos cómo Dios se mueve poderosamente. Hermanos, después de que el profeta Elías emprende este camino junto con su nuevo criado, que en este caso es su sucesor, va a ser este muchacho. Dios promete que no va a ser solamente un criado más, como el que dejó por allá cuando se despide de Acab, sino que iba a ser su sucesor, iba a ser alguien más, alguien relevante en el momento en el que él ya no estuviera. De alguna manera este profeta Elías no da como muchas señales de lo que había pasado en el monte Oreb, pero lo que sí es cierto es que él sabía de que ya habían pocos días de estar sobre la faz de la tierra. Hermanos, Elías, el gran profeta de Israel, llegó el momento de que su ministerio aquí en la tierra terminara, y esta parte de la narrativa bíblica, mis amados hermanos, describe cómo en un momento Dios se lleva a este profeta hacia el cielo sin experimentar la muerte física. Y eso es lo que nosotros vamos a ver incluso dentro de un momento, pero quiero dar como un abrebocas acerca de esto. Este es un evento totalmente extraordinario donde Dios resalta tanto la relación íntima que tenía con este profeta, pero también como le traspasa ese ministerio a este nuevo profeta que se está levantando. Estamos hablando de Eliseo, que ya en este momento era el criado del profeta Elías. Este pasaje realmente es muy significativo porque de alguna manera figura como ese arrebatamiento del profeta, pero también la continuidad de un liderazgo fuerte, profético para Israel, que realmente era totalmente relevante. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en este torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y yo quiero hablarles un poco acerca de esto, y estamos hablando de que cuando va a haber una sucesión, cuando alguien va a ser tu heredero, o lo regular, tiene que haber una preparación. Y yo creo que toda persona responsable que quiera dejar a alguien con una heredad es sumamente responsable de decir, mira, este terreno es de aquí hasta allá y cumple con esto y lo otro. ¿Qué es lo que pasa? A mí me pasó y conozco historias que incluso cuando van a repartir una heredad en familia siempre termina un despelote. Por ejemplo, en la casa de mi madre hay una heredad que dejó el papá principal, el gran patriarca, dejó una casa, y esa casa no se la han podido repartir porque de alguna manera entre los hijos han tomado demasiadas disputas, se han dejado de hablar, no se han puesto de acuerdo, y han pasado los años. Los conocí jóvenes y ya tienen más de 50 cada uno, y la verdad están muy ya, digámoslo así, no tienen las fuerzas de antes. Y yo a veces me pongo y le he cuestionado a mi madre y le digo, ¿esto por qué no me ponen de acuerdo? Venden eso y se compran cada uno y se lo mecatean en cositas, porque de alguna manera no se van a poner de acuerdo tan fácil. Mis amados hermanos, cuando hay una sucesión o se va a entregar una heredad, siempre tiene que haber una responsabilidad de entregar qué es lo que se tiene y cómo, de manera escrita, teórica o enseñable, me explico. Y a veces no son heredades físicas, a veces son heredades ministeriales, a veces son heredades a través de profesiones. Se los digo porque alguna vez me topé con una arquitecta muy reconocida aquí en la ciudad de Medellín, y su padre era mucho más reconocido. Pero lo que es bonito de esto es que el padre de ese señor, o sea, el tatarabuelo de esta arquitecta, era arquitecto. El hijo de ese tatarabuelo, o sea, el padre de ella, era arquitecto, y ella arquitecta, y sus hijos arquitectos. Entonces hay como cierto legado de alguna manera, y para tú dejar un legado o para dejar una sucesión tiene que haber una preparación para esa transición, mis amados hermanos. No es simplemente que tú te moriste y ya, y ahí quedaron las cosas. No es responsable tú dejar esas cosas así.
todo, absolutamente todo en la vida. Uno tiene que saber entregar a sus hijos todo. Tú le estás enseñando. Hay una preparación. Por eso menciona, o Dios nos muestra a través de los hijos incluso, cómo nosotros criamos a nuestros hijos y que cuando fuere grande no se van a apartar de algunos caminos que nosotros les enseñamos desde niños. Y eso es una preparación a una transición de un ADN que uno tiene. Me explico. Y lo que sí es cierto es que el profeta Elías sabe que su tiempo en la tierra ya había llegado a su fin. O sea, de alguna manera Dios ya le había dicho al profeta Elías que ya iba muy prontamente a ser arrebatado. De alguna manera, yo creo que una de las peticiones, yo lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que una de las peticiones que Elías le menciona al Señor ahí en el monte Horeb era este anhelo que él tenía profundamente de subir a los cielos sin conocer la muerte. No sé, vuelvo y digo, no lo dice la Biblia, lo menciono yo. La palabra del Señor dice que Elías, el Señor le pregunta ¿qué es lo que quieres? Cuando estaba en la montaña, y el Señor le menciona que tenía un fuerte celo, etcétera, etcétera, pero ya no menciona mucho más cosas. Pero tú crees que tú, hablando con la presencia de Dios directamente, no le vas a preguntar algunas cosas. Lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que Elías sabía claramente de que los días estaban llegando a su fin, que de alguna manera Dios le menciona de que antes de ser arrebatado tenía que ir a algunos lugares específicos, y aquí vemos cómo se cumple un número de simbolismo importante en la historia de Israel. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera Dios le dice al profeta Elías, antes de ser arrebatado, él le dice que vaya a Gilgal, de Gilgal le dice que vaya a Betel, y de Betel le dice que vaya a Jericó, y de Jericó le dice que pase por el río Jordán. Y eso tiene una simbología impresionante, mis amados hermanos, porque esto demuestra incluso cómo Dios en este viaje va preparando el escenario específico. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando Elías, Dios le dice que vaya hacia Gilgal, porque si ustedes ven parte de la historia, antes de que Elías empiece a ir hacia allá, el profeta, antes de que Dios le diga esta palabra, Eliseo se encuentra con 50 personas que también son testigos. Son 50 hijos de los profetas. O sea, de alguna manera, Elías ya había preparado a Eliseo, pero también habían 50 jóvenes que eran hijos de profetas que estaban allí en preparación. Y todos sabían, mis amados hermanos, de alguna manera llegan estos 50 muchachos y le dicen al profeta, y le dicen a Eliseo, no estás tomando en cuenta de que tu señor Elías, el Señor se lo va a arrebatar el día de hoy. Y entonces tú ves la respuesta de Eliseo que dice, sí, lo sé, cállense. Entonces de alguna manera todos sabían de que ese día iba a pasar de todo. No sé, la palabra no dice cómo se dieron de cuenta. Lo que sí es cierto es que todos sabían de que Elías ya no iba a estar más ese día. Y entonces, cuando viene palabra de Jehová al profeta Elías de que se dirija hacia Gilgal, él le dice a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo dice algo muy interesante, mis amados hermanos, que le dice, vive Jehová que no te dejaré. Aquí vemos la primera vez que el profeta Eliseo, aquí ya digámosle profeta, de que el profeta Eliseo, siendo un criado, siendo ese alumno, no va a soltar a su maestro Elías tan fácil, y le dice, vive Jehová que no te dejaré. Y Elías le dice, bueno, ven conmigo. Entonces empiezan a irse hacia Gilgal. Y yo quiero mencionarles de que en Gilgal, ¿qué es lo que hay simbólicamente allí? En Gilgal, cuando el pueblo venía del éxodo y que prácticamente Moisés le entrega como esa sucesión a Josué, cuando ya Moisés se queda en la montaña y literalmente no lo vuelven a ver, que Dios, ahí vemos cuando Josué recibe voz de Jehová que le dice que sea muy fuerte y valiente para ser conforme a, ¿cierto? Y de ahí él pone la vara y Dios abre el Jordán. Y cuando pasa esa ciudad, ellos se quedan en Gilgal. Y en Gilgal viene palabra de Jehová a Josué y le dice que elija a príncipes o a personas específicas de la tribu, de cada tribu, y que cada uno de ellos traiga una piedra del Jordán
y hagan un altar. Y ese altar serviría hasta para siempre, dice, que serviría como algo de referencia por lo que se hizo una renovación del pacto con Dios allí. Entonces cuando Dios le dice que vaya hacia Gilgal, de alguna manera allí se topa nuevamente con una tipificación del lugar donde Dios renovó el pacto con el pueblo de Israel que venía desde allá del Éxodo. Me explico. Cuando estaban en el Gilgal, entonces pasan también a Betel. Betel, ¿qué pasó en Betel? Dios le dice que se aproxima hacia Betel. En Betel, mis amados hermanos, porque cuando estaban allí, nuevamente el Señor, Elías le dice a Eliseo que lo espere allí, pero Eliseo estaba totalmente decidido a no dejar a su maestro Elías. ¿Qué pasa? Cuando estaban en Betel, porque ellos se desplazan hacia Betel, pues déjenme decirles de que allí en Betel fue el lugar donde Jacob vio la escalera que descendía del cielo, y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Eran lugares totalmente específicos donde Dios había hecho una promesa. Me explico. Después de Betel, Elías y Eliseo parten hacia Jericó, y cuando estaban en Jericó, pues imagínate tú, ¿qué pasó en Jericó? Imposible que no sepas. ¿Qué pasó en Jericó? En el pasado, es un lugar simbólico. ¿Por qué? Porque fue una ciudad que Dios derribó a través del grito de guerra, porque Dios entregó a Jericó en las manos del pueblo. El pueblo, cuando venía de Éxodo, que cruzaban el Jordán, ellos rodearon la ciudad varias veces. Se recuerdan, cuando llegaron a la puerta gritaron, y Dios en un terremoto hizo que las murallas cayeran. Allí mismo aconteció esto, y allí se encontraba el profeta Elías y también se encontraba el profeta Eliseo. Entonces déjenme decirles de que de alguna manera esto era muy simbólico. Entonces Dios estaba diciéndole que fuera hacia este lugar, y ya después de allí le dicen que el Señor les menciona de que crucen el río, y allí cuando van a cruzar el río vemos como el profeta Elías con su manto, que era como un poncho, para que me entiendan. Entonces con ese manto le golpea al mar, y al golpear ese río, el río se abre en dos. Imagínate tú, esto es un cruce totalmente simbólico que marca también los nuevos comienzos de Josué. Recuerden que Dios usó a Moisés en el Mar Rojo, pero también a Josué en el Jordán. El Jordán también se abrió en dos como el mar. Entonces aquí vemos cómo Dios se mueve poderosamente. A lo que yo voy con esto es que si tú me preguntas por qué Dios está permitiendo esto, es porque de alguna manera Dios está preparando a un muchacho para que entienda todo el poder que había. O sea, Eliseo no había visto descender fuego del cielo, Eliseo no había visto descender agua del cielo, porque no había llovido 3 años. Bueno, él sí lo vio, pero no al lado de este profeta. ¿A qué voy con esto? De alguna manera hay una preparación para entregar una sucesión, y es con la forma de vivir, el caminar, y aquí vemos como un camino de preparación hacia un profeta que se iba a levantar con tremendo poder. Lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que la palabra del Señor nos menciona ciertamente en primer libro de Samuel capítulo 15, el niño Samuel entendió ya de adulto que primeramente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta palabra la dijo nada más y nada menos que el profeta Samuel. Samuel, el niño, ese que dejó su madre Ana después de una promesa, ese niño que se crió allí en el templo, viendo quizás cosas no tan coherentes, pero que de alguna manera obedeció a Dios desde niño. Y lo que sí es cierto es que una de sus palabras que hoy resalta nuestras vidas es que él la escribió: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mis amados hermanos, Dios se complace más por la obediencia que por los sacrificios. Cuando tú y yo entendemos a quién servimos, y cuando nosotros somos obedientes para ir y hacer conforme a su voluntad, Dios se agrada de ello. Entonces vemos como Jesús también dice que
menciona que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, o sea, en lo mucho, será fiel. Dios menciona acerca de la fidelidad y dice de que el que es fiel en lo poco también será muy fiel en lo mucho. Entonces vemos acá cómo hay una preparación para entregar esta sucesión. Entonces vemos aquí en segundo libro de Reyes, desde del capítulo del 2, ¿cierto? Capítulo 2, del versículo 9 al versículo 10, dice la palabra en el 9, digamos, leamos el 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras, o sea, cuando pasaron el Jordán. Dice: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo, ¿sabes qué le dijo al profeta Elías? Pues eso es como cuando ¿han visto esas películas de la lámpara mágica que piden un deseo? Entonces el profeta Elías le dice: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Mire, él lo sabía Eliseo, lo sabían los otros, o sea, todo el mundo sabía que ese día iba a pasar algo. Entonces había cierta tensión, cierta, no sé, como cierto nerviosismo de lo que estaba pasando, mis amados hermanos. Y entonces sale de la boca del profeta Eliseo diciendo: te ruego, mi Señor, diciéndole al profeta Elías: te ruego, mi Señor, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, esto fue la petición. Ustedes se imaginan esto, el anhelo profundo del profeta Elías, de Eliseo, de ser ese sucesor. Y esto, hermano, esto incluso tiene una connotación un poco más grande. Entonces quiero decirles a ustedes de que Eliseo sabía conscientemente de que Elías prontamente se iba a ir, y por eso le pide una doble porción de su espíritu. Él no titubea para pedirle el deseo de su corazón. Entonces lo que sí es cierto es que esta solicitud no simplemente era un deseo de poder, sino también una responsabilidad, porque había un celo que tenía el profeta Elías. Y para él yo creo que fue muy significativo, porque algo que le dolía a él en el pasado, si vemos las predicaciones anteriores, era de que él estaba solo, de que no había un doliente, no había gente temerosa, gente con el anhelo ferviente de que la palabra de Dios se estableciera. Y Elías era ese tipo de persona que era súper celoso por la palabra de Dios, era súper celoso cuando la gente claudicaba entre pensamientos que no eran Dios, cuando dejaban a Dios a un lado. De alguna manera Elías estaba muy triste porque muchos profetas habían muerto a filo de espada por culpa del pecado y por culpa de la idolatría. Entonces cuando se le hace esta petición, yo creo que el corazón del profeta Elías sí se le estremece. Yo creo que sí se estremece el corazón, porque de alguna manera esa soledad que sintió en el desierto, esa aflicción que tuvo, está viendo allí un consuelo por parte de Dios, de un joven que no solamente quería una doble porción de su espíritu, sino también la responsabilidad para hacer una misión como debía de ser, para seguir esa misión de ir y predicar, y de ir y hacer conforme a lo que había en su Señor. ¿Me explico? Según la tradición hebrea, hermanos, incluso la doble porción es una, digámoslo así, es un pedir que no se hace tan, que es muy, es una petición que es muy, digámoslo así, es una petición que sobrepasa el límite normal. ¿Por qué? Porque eso solo lo puede pedir el primogénito de una persona. El que pida una doble porción es porque es primogénito. Eso no se le puede dar a cualquier persona. Entonces, de alguna manera, Eliseo y Elías sabían como que en ese tiempo, que no sabemos cuánto fue, lo que sí es cierto es que en ese lapso de tiempo ellos lograron conciliar como esa relación de padre y de hijo. ¿Me explico? Y cuando Elías, el profeta Eliseo, le pide esto al profeta Elías, realmente esto demarca, y esto lo vemos en Deuteronomio 21:17, que esto no solamente está pidiendo una sucesión de su poder, sino también de todo, pues, se está haciendo como
como si yo fuera tu hijo, me explico. Tú me vas a dar tu heredad, o sea, es mucho más allá y esto simbólicamente es muy fuerte. Entonces no solo le está entregando un ministerio, sino también lo vuelve como si fuera su hijo, me explico. Entonces esto es lo que el profeta Eliseo le está pidiendo al profeta Elías, que le dé una doble porción de su espíritu, o sea, esa doble responsabilidad, esa doble unción, pero esas ganas de hacer conforme a lo que él, ese camino, ese legado que tenía el profeta Elías. Yo creo que él le dice, wow, realmente gran cosa me has pedido, pero dice pero si tú ves que el Señor me arrebata en tu presencia, que el Señor te conceda, que se te conceda todo esto. El profeta tampoco le dice que no, pero de alguna manera aquí vemos esa necesidad incluso del profeta Eliseo. Eliseo le dice, no, cuando Elías le dice, quédate aquí, en 3 ocasiones, mis amados hermanos, hay 3 ocasiones allí, 3 ocasiones en las que Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, y Eliseo le dice, vive Jehová Dios que está en los cielos, que no te dejaré. Y vuelve y le dice en otro lugar, quédate aquí, y el Señor llega a Eliseo y le dice, vive Jehová que no te dejaré, o sea, no te voy a dejar. Y en la tercera vez también le dice, vive Jehová. O sea, hermano, estas 3 veces también es simbólico. No sé si ustedes recuerdan a Ruth. Ruth en algún momento con su suegra le dice, vive Jehová que me quite o que me añade, que yo nunca te dejaré. Tu Dios será mi Dios y donde tú mueras, que allí me sepulten. O sea, eso es algo tremendo. Tu tierra será mi tierra. O sea, es una promesa que sobrepasa algo natural. Asimismo, vemos nosotros allí incluso a Pedro más adelante. Si tú ves a Pedro cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces el Señor le dice, Señor, te amo. O sea, son 3 veces, mis amados hermanos. Aquí hay algo que está para que nosotros como que nos metamos más en esta historia. Pero lo que sí es cierto es que son 3 veces de ese yo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a hacer conforme a. Entonces esto realmente significaba demasiado para el profeta Elías. O sea, esta petición nos enseña sobre el deseo de estar capacitados también, porque el profeta Eliseo estaba capacitándose de la mano directa de su señor Elías. Me explico. Y aparte de esto era para cumplir ese llamado, porque él le tiró su manto diciéndole sígueme. Pero acuérdate que cuando se hace ese tema de que este es mi Señor, o sea, en ese tiempo se menciona así mi Señor y yo lo sigo, entonces iba a ser casi que lo mismo. Entonces aquí vemos ese deseo de Eliseo de anhelar la llenura del Espíritu Santo en su vida, esa doble porción. O sea, él quería mucho. Y yo quiero decirles a ustedes, mis amados hermanos, así como Eliseo estaba deseando esa doble porción, tú y yo que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que anhelar esa doble porción, pero también esa llenura de su Espíritu Santo, esa llenura de su Espíritu. En Hechos capítulo 1, versículo 18, los discípulos estaban allí esperando una promesa en el lugar alto. ¿Y qué pasó? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos estaban totalmente deseosos de lo que iba a pasar, de que en ese día, no dentro de muchos días lejanos, iba a pasar algo extraordinario, pero ellos no podían parpadear. Ellos tenían que estar unidos en oración y no podían desviarse para ningún lado. Tenían que estar allí porque en algún momento iba a pasar algo. Y cuando se les hace esta promesa, cuando Jesús sube a lo alto, no sé si ustedes recuerdan, cuando sube el Señor a lo alto, dice que la palabra dice que dio dones a los hombres, pero menciona esta promesa de que dentro de muy pocos días iba a pasar esto tan grande, me explico. Y allí fue la última vez que vemos que se despide de sus discípulos y pasan acontecimientos sobrenaturales, pero bueno, estos ya no lo vuelven a ver, y lo que sí es cierto es que se ponen en una actitud de esperar a que descienda de lo alto este poder que
que venía a lo alto, este poder que iba a venir sobre ellos, el cual era una promesa específica por parte de nuestro Rey, que era el Espíritu Santo. Y por eso Pablo le decía a las personas de Efesios, les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el factor número uno. Y lo que sí es cierto también es que nosotros como cristianos tenemos que anhelar los dones. Tenemos que anhelar la presencia, tenemos que anhelar hablar en lenguas, tenemos que anhelar esos ministerios, también esos dones específicos. Anhelar, Señor, dame el don de ciencia, de sabiduría, el don de milagros, uno tiene que anhelar los dones, porque el que anhela y pide, de Dios hace la obra, porque también el Espíritu Santo le da a quien quiere, pero ¿a quién quiere? ¿Quién usted quiere? Entonces, hoy en día mucha gente no recibe el bautizo del Espíritu Santo, no recibe fuego de lo alto porque no quieren pagar el sacrificio, no anhelan la presencia, no quieren nada, se pierden en la vanidad de este mundo. Pero mis amados hermanos, nosotros que somos hijos de Dios tenemos que buscar su presencia con un anhelo profundo. Y lo bonito de esto es que mientras ellos iban hablando, aconteció que yendo ellos y estaban hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, o sea, carro de fuego con caballos de fuego, los apartó, los dividió. Ellos iban juntos, ¡pum!, los separó. Entonces lo que sí es cierto es que el profeta Elías subió al cielo en un torbellino de fuego, mientras que el profeta Eliseo se quedó mirándolo. Hermanos, esto es algo fuerte y se los digo por qué. Porque de alguna manera este es uno de los momentos mucho, digámoslo así, más extraordinarios que menciona la Escritura en el Antiguo Testamento también. Porque de alguna manera, mientras ellos caminaban, viene un carro como de fuego, caballos de fuego se les aparecieron y el profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino. De alguna manera, este no solo es un milagro totalmente asombroso, sino que también esto simboliza esa aprobación divina del ministerio del profeta Elías. Y aparte de esto, el liderazgo, porque se hace una transición allí de ese ministerio que continúa a través de la vida del profeta Eliseo. ¿Me explico? Entonces, Eliseo es testigo de este evento, pero hermanos, Eliseo en ese momento no clama por ay, se llevaron a mi señor Elías. No, el Señor, perdón, ¿a dónde está mi unción? No, aquí vemos una escena que realmente es triste. Es una escena triste. Yo creo que cuando uno la lee, uno como que asimila la historia, porque dice la palabra del Señor de que Eliseo, al ver cómo este carro y este torbellino se lleva a Elías, en vez de alegrarse, más bien se le partió el corazón. Se le partió el corazón y él grita: Padre mío, carros de fuego, carros de Israel. Y dice la Escritura de que él se arrodilla y rompe sus vestiduras. Y este acto no es un acto de ay, ¿dónde está mi unción? No, mi hermano, este acto es un acto de dolor, es un acto de mucha tristeza. Esto lo vemos reflejado si ustedes ven en el momento en el que vienen a decirle a Job de que sus hijos habían muerto, de que había perdido, les había perdido todo lo que tenía, y vienen estos mensajeros, les dan esa noticia. Inmediatamente Job cae de rodillas, rompe sus vestiduras y empieza a llorar y adora al Señor. Y asimismo vemos a un David, cuando le mencionan de que su hijo había muerto, inmediatamente este hombre cae se postra de rodillas, rompe sus vestiduras y empieza a gemir de dolor. Hermanos, aquí vemos un acto similar. En vez de decir ay, mi unción, no, aquí vemos cómo esa cercanía que tenía el profeta Elías con Eliseo fue muy fuerte. De alguna manera ya no vemos a un Elías que estaba afligido solo, no. Aquí ya había una compañía que Dios ya había preparado para que fuera su descendiente y pudiera partir tranquilo. Pero vemos a un Eliseo que de alguna manera se postra, grita: Padre mío, carros de Israel. Inmediatamente rompe su vestidura, hermano, y empieza, yo creo que llora allí, llora fuertemente, clamando por su padre espiritual. Y cuando dice Padre mío,
Ahora sí me entiendes cuando pide una doble porción de su presencia. Esa doble porción es que le está diciendo, tú eres mi papá. Tú eres mi papá espiritual. Es que esto es mucho más allá, mis amados hermanos. Aquí hay una cercanía muy profunda. Para que le pida eso es porque era el primogénito. Entonces era no solo ese padre espiritual, sino que era esa representación de padre, esa figura de padre, y que iba a hacer todo lo que le había mencionado que hiciera, y que iba a cumplir sus deseos aquí en la tierra. Eliseo iba a ser esa persona que iba a tener ese mismo carácter, y que esa preparación que tuvo en el camino, que lo vio en la tierra, le iba a propagar también a través de su ministerio, y que también la gente iba a ver lo que era la unción doble de un gran Señor, que en este caso para él era su Señor Elías, ¿verdad? Obviamente servían claramente a Jehová de los ejércitos, pero había una cercanía humana, así como lo vemos nosotros con Pablo y Timoteo. De alguna manera Timoteo, yo creo que cuando Pablo está en la cárcel y ya le escribe esta última carta, yo no sé porque la Biblia no lo dice, pero yo creo que Timoteo también tuvo que rasgar sus vestiduras del dolor, sabiendo de que eran las últimas escritos de su padre espiritual, una persona que estuvo con él desde jovencito, que creyó en él y que le mostró el camino a servir al Señor, y que le dio hasta los últimos días de vida le dio consejo. Y aquí aconteció que cuando iban caminando juntos, porque así es la vida, tú vas caminando junto a aquellas personas que son relevantes para ti, que generan esa confianza, esa cercanía, pero hermanos, la vida tiene que continuar. Dios ya destinó y uno tiene que seguir. Y lo que sí es cierto es que viene un carro de fuego y se lleva al profeta Elías. Y obviamente Eliseo sabía que no lo iba a volver a ver, que esa era su última vez que lo vería, y clama y grita: Padre mío, Padre mío. Y se postra allí. Dice que pasando ya el tiempo, obviamente, mis amados hermanos, yo quiero decirles a ustedes de que esto nos demuestra a nosotros también el poder y la soberanía de nuestro Dios. Cómo tiene poder sobre la vida y poder sobre la muerte. También nos apunta hacia un futuro de arrebatamiento, donde nos deja claro de que a nosotros también seremos arrebatados en algún momento, hermanos. En el momento menos esperado, los cielos se abrirán y todo ojo verá lo que va a pasar en el mundo, y será como un torbellino que aturdirá a mucha gente. Muchos serán testigos de esto y inmediatamente seremos arrebatados, y muchos también se van a quedar. No estoy diciendo que Eliseo aquí estoy diciendo lo que va a pasar. Lo que va a pasar en un futuro, que estamos muy prontos a que esto pase. ¿Cuándo será el día, hermano? La hora no la sabemos. Lo que sí es cierto es que en cualquier momento de este día, como lo sabía Eliseo, iba a pasar de que de los cielos iba a venir algo extraordinario. Entonces esto nos recuerda que los siervos, cuando son fieles delante de Dios, Dios no los olvida. Hermanos, cuando Cristo subió a lo alto, no olvidó a sus discípulos. Cuando el Señor subió a lo alto, no olvidó a sus discípulos. Les dijo: estén atentos, porque descenderá mi espíritu sobre ustedes y estará con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Hermanos, yo nunca los dejaré, les decía el Señor. Y yo no sé si esto genera un abrazo por parte de papá, pero el Señor Jesús le está diciendo a todo aquel que cree en Él que su espíritu estará dice, yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no los dejaré, no los desampararé. Él estará con nosotros todos los días y nos ayudará a cumplir su misión, a que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. Mis amados hermanos, esto es una muestra de honra para todo aquel que es fiel con el Señor. Eliseo tenía una actitud de fidelidad a su señor Elías, hermanos, y Dios la compensa también con una doble porción, porque cuando Elías, ya después del rato, Eliseo mira el manto de su señor Elías, agarra el manto, inmediatamente el Señor hace descender una doble porción de la unción y el espíritu que el profeta Elías tiene sobre la vida de Eliseo. Se posa sobre este hombre.
Y a lo que yo voy es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que nosotros haríamos cosas grandes y mucho más grandes en estos tiempos. Yo no sé, mi amado hermano, pero lo que sí es cierto es que si tú y yo somos fieles delante del Señor, jamás seremos olvidados. Dios permanecerá fiel. Dios permanecerá fiel. Dios permanece fiel en nuestras vidas y honra a todo aquel que honra su presencia, que honra su caminar. Hermanos, dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses 4, 16, 17, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra dice que también seremos arrebatados. Muchos de nosotros no veremos la muerte tampoco, hermanos. Y si tú tienes eso como algo lejano, estás mal, porque en cualquier momento puede pasar este acontecimiento. He aquí, os digo un misterio, dice el Señor. Dice Pablo: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay un misterio que menciona también Pablo y Jesús, y también lo vemos acá cuando dice que los muertos resucitarán primero y luego otros serán arrebatados juntamente con ellos. Ojo con esto, mis amados hermanos, porque en cualquier momento puede pasar este acontecimiento en nuestras vidas. El ministerio comienza con el poder de Dios. Y aquí vemos cómo inicia un tremendo ministerio. Un tremendo ministerio. El profeta Eliseo empieza su ministerio. Dice que tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Dice que golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Inmediatamente lo golpeó y en ese momento, de modo que las aguas se separaron a un lado y al otro, y él pasó en seco. Y los 50 jóvenes, hijos de los profetas que estaban a lo lejos, vieron este acontecimiento. Y ellos entendieron de que el espíritu de Elías posaba sobre la vida de Eliseo. Y desde allí le honraron y le respetaron. Entendieron que esa unción había seguido. Y eso es una transición, mis amados hermanos. Esto es una transición. Y aquí voy con esto. Nosotros, los hijos de Dios, también se tiene que notar que somos sus hijos. También se tiene que notar que somos hijos de Dios en todo lo que hagamos. No solamente en los consejos, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que representar al Señor y demostrar de que Él vive por los siglos de los siglos. A través de nuestra vida, nuestro carisma, nuestra actitud, el amor al prójimo, de perdonar, de avanzar y de creer en lo que Él va a hacer. El Señor tiene compasión de todo el mundo. Pero hermanos, cuando tú y yo somos fieles, la gente verá tu vida y entenderá de que existe un Dios en los cielos. Amén. Después de este arrebatamiento, obviamente, esto simbólicamente, este manto quiere decir esa unción, quiere decir ese espíritu que vino sobre la vida de él. Y hay algo tremendo de que ese manto también representa, ese manto de Elías también representa el llamado de Dios para Eliseo, mis amados hermanos. Es Eliseo porque él lo tomó con mucho valor y decisión. Él sabía que al tomar eso venía esta responsabilidad, venía esta unción también sobre él. Del mismo modo, cada creyente está llamado, mi amado hermano, a tomar su manto, a recibir del Espíritu Santo, de confiar en el poder de Dios y en los milagros de Dios y en lo que Dios va a hacer. Nadie está diciendo de que el camino iba a ser fácil. A Eliseo nadie le dijo que el camino iba a ser fácil. Él sabía que el camino iba a ser difícil, porque simplemente ser el sucesor de un profeta con tanta relevancia, hermanos, nosotros somos cristianos. Quiere decir que somos discípulos de Cristo. ¿Me explico? O sea, no somos más que nuestro Señor. Él nunca va a ser fácil servirle y seguirle. Dice que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, pero hay que confiar porque Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, hermanos, tenemos que seguir. No podemos desfallecer. La palabra del Señor dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Eso es algo lindo, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús cuando estaba allí en el templo. Y también el Señor dijo: el que cree en mí, las obras que yo haga, Él las hará, dijo nuestro Señor
Y entonces, mis amados hermanos, dice que también aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dice que incluso las obras que nosotros hagamos pueden ser mucho más grandes que las que Él hizo en la tierra. Hay que tener mucha esperanza y también carisma para hacer conforme a su voluntad. Amén. Entonces vemos acá cómo Dios finaliza el ministerio de un profeta muy relevante para el pueblo de Israel, y que hasta el día de hoy Dios, a través de su vida, nos enseña qué es disciplina, qué es obediencia, qué es celo por su palabra, qué es hacer la voluntad, qué es correr apresuradamente a hacer su voluntad, qué es mirar cuando no hay nada y resulta, qué es provisión también, y lo que sí es cierto, unción y respuesta de lo alto. Como el clamor de un hombre humillado delante de la presencia de Dios puede hacer de que descienda fuego del cielo, o que descienda agua del cielo, o que resucite un niño de entre los muertos. Hermanos, estos acontecimientos Dios los ha puesto también sobre tu vida. Si tú eres fiel y si clamas delante de Él, pues, y tienes un celo de guardar y hacer conforme a su voluntad, déjame decirte que Dios no te desamparará. Serás bendito tú en tu entrar, en tu salir, y donde quiera que vayas, el Señor hará de que tú seas luz en medio de una oscuridad. Dios se moverá poderosamente en tu vida. Cree en tu ministerio, porque los ministerios acaban cuando tú mueres. Y si tú no has muerto, es porque el ministerio todavía va en camino. Y el Señor le dice a muchos de los que están aquí, que creen que no tienen ministerio, que creen que Dios no los va a usar, el Señor te dice en esta hora: levántate, porque largo camino te resta. Es tiempo de que te levantes, que no dudes de lo que Dios puso en ti, porque es más grande el Señor que cualquier cosa sobre la faz del mundo. Creamos con todo nuestro corazón. Te aseguro de que Dios te va a usar, y tú pondrás tus manos en los enfermos y Dios los sanará. Tú orarás por aquellos que están desvalidos y Dios los restaurará y les aumentará las fuerzas. El Señor te usará, mi amado hermano, mi amado hermana. Dios te va a usar, y yo te pido que lo creas conmigo, porque Dios es grande y poderoso, y si Él nos dice es porque Él lo cumple. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, bendito Rey, por esta oportunidad que nos das, bendito Señor. Padre, en esta hora yo te pido de que seas tú obrando poderosamente en la vida de cada persona en esta hora. Ministra sus vidas, ministra su corazón. Padre, obra en su descendencia, que se aprenda, bendito Dios, o sea, que podamos tomar este libro, Señor, que nos enseña cómo era tu comportamiento, forma de ser, porque somos cristianos. Tú eres nuestro Señor. A ti los pasos tuyos son los que hacemos en esta tierra. Queremos caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a hacer lo correcto. Tú mencionas en tu palabra de que tú no nos dejarás, no como Eliseo, que sintió que su padre se iba y no lo volvería a ver. Señor, tú descendiste a lo alto, pero dejaste tu espíritu que testifica a nosotros que estás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Aparte de eso, te veremos volver y te veré llegar en una nube, Señor, cuando todo el mundo también te verá. Y Señor, en ese torbellino de fuego que potente, así mismo todos te verán, y muchos de nosotros no veremos ni la muerte tampoco, porque seremos arrebatados, porque hemos decidido creer en ti. Hemos decidido creer en ti. Señor, trae fuerzas al que la necesita. Señor, yo no sé aquí quién tiene problemas, dificultades, angustias, enfermedades. Padre, sana, quita toda dolencia, quita toda angustia, quita todo aquello que impide que tu presencia se mueva. Señor, en el nombre de Jesús, ahora trae perdón al corazón. Permite que la gente aquí que nos está escuchando perdone, Señor, al hermano, al primo, al prójimo. Señor, muévete poderosamente, sana toda herida del corazón, sana toda herida, toda dolencia, toda herida, Señor, espiritual y física, emocional. Bendito Rey de Reyes, trae consuelo a aquel que necesita recursos. Bendito Dios, yo te pido, Señor, para que los recursos vengan, bendito Dios, para pagar las deudas. Padre, declaramos sin poder y deshabilitamos toda deuda ahora en el nombre de Jesús. Señor, recursos para pagar las deudas ahora mismo
mismo, Señor, también aquel que no tenga que comer, bendito Dios, trae provisión. Tú eres nuestro Dios, Señor, que provee en los tiempos de angustia y dificultad. Si tú obras poderosamente, Señor. Te damos gracias en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, nos vamos a desconectar de esta aplicación, pero no de tu presencia. Llévanos con bien. Permite que esta semana sea una semana llena de bendición, una semana llena de tu presencia, una semana donde tú nos protejas, nos muestres el camino. Padre, bendice nuestro entrar, nuestro salir, la obra de nuestras manos. Señor, ayúdanos a pensar correctamente, que nuestras acciones sean primero meditadas y pensadas y presentadas delante de ti antes de ejecutarlas. En el nombre de Jesús, amén y amén.